Eh, Muy buenas noches, les habla Roberto Maldonado Astorga, segundo vicepresidente del Instituto de Ingeniería de Minas, para darles la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Jueves Minero. Esta noche presentaremos la conferencia La Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas, EITIA, y su impacto en nuestra minería. La conferencia estará a cargo del señor Carlos Aranda, gerente de servicios técnicos de Southern Peru Copper Corporation. Como panelistas, contamos con la participación de los señores Epifanio Vaca, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, y Fernando Castillo, exsecretario técnico del Consejo Directivo EITI del Perú. Como procedimiento, vamos a tener una presentación de aproximadamente 20 minutos y seguidamente una rueda de preguntas. Antes de pasar a la presentación, vamos a compartir con ustedes la experiencia de nuestro doctor Carlos Aranda y de nuestros panelistas. Carlos Aranda es máster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Puerto Rico, especialización en Ecología Acuática, gerente de Servicios Técnicos de Southern Peru Copper Corporation, gerente de Servicios Técnicos, como indiqué, de Southern Copper Corporation, gerente de Relacionamiento Social Corporativo Proyecto Tía María, presidente y director del Instituto Energético Minero, IDEM, miembro del Consejo de Cooperación para la Dirección de Turismo y Protección Ambiental de Política Nacional de Perú, representante de la industria minera ante la Comisión Nacional de Trabajo sobre la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas, EITI, es justamente la presentación que tenemos ahora, director del Consejo Directivo de EITI, Internacional Representación de la Industria Minera, es presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú. Nos acompaña Epifanio Vaca, es magíster en Economía, especialista en Industrias Extractivas, exintegrante del Consejo Internacional de EITI y de la Comisión Nacional de EITI Perú, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana. También Fernando Castillo, economista de profesión, magíster en Gobierno y Ciencia Política, con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública, cursado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es actualmente candidato a doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Durante los 7 años como director general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, fue el secretario técnico de la Alianza para la Minería Sostenible entre el Grupo de Perú y el Grupo, entre Perú y el Grupo 7, secretario técnico de la Iniciativa de Transparencia de Actividades Extractivas de EITI Perú y miembro de Board EITI Internacional en representación de los gobiernos del continente americano. Ha integrado los consejos directivos de los fondos sociales de Michiquillay y la... Muy bien, lo dejamos a Carlos Aranda con su presentación. Bien, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias al Instituto de Ingeniero de Minas de Perú por darme esta oportunidad de hacer esta presentación. Agradezco también a los panelistas, a mis amigos Fernando y Epifanio, que también están muy versados en este tema. Y no quiero dejar de lado el agradecimiento también a dos personas que me han ayudado mucho en esta presentación, que son parte de la comisión o fueron parte de la Comisión Nacional, como lo son la señora Carmen Mendoza, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y el señor Eduardo Rubio, que fue también parte de la Comisión Nacional. Bien, la presentación que les quiero hacer hoy día es sobre una iniciativa que de alguna forma responde a una preocupación que teníamos desde hace mucho tiempo en el país. Ustedes recordarán que algún tiempo atrás había mucho comentario que decía que las empresas mineras no pagaban impuestos, ¿no? Que se la llevaban todas. Bueno, esta iniciativa ha permitido demostrar que el Perú es un país que tiene reglas muy claras en el tema de transparencia, mejorables sí, pero de todas maneras venimos avanzando mucho en ello, y es ahí donde yo voy a hacer ahora la presentación de lo que es el EITI y cómo vamos a entrar o estamos entrando a trabajar esto en el Perú. La presentación la he armado en 3 partes.
Vamos a empezar sabiendo qué cosa es el EITI, por qué es que el Perú está involucrado en él, qué se ha alcanzado durante este trabajo que hemos venido haciendo como parte de la Comisión Nacional, lo que el Perú ha aportado en el tema, por ejemplo, subnacional, y finalmente los retos que esta iniciativa, esta plataforma representa en el trabajo que venimos realizando desde hace un buen tiempo. Todo empezó en 2002, cuando el señor Tony Blair lo que hizo fue anunciar una iniciativa muy particular sobre el tema de transparencia. El señor Tony Blair anunció esto en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo. Posteriormente, en 2005, el Perú anuncia su adhesión a esta iniciativa y el año siguiente se crea la comisión o el grupo de trabajo para implementar el EITI en el país. ¿Qué cosa entendemos de qué cosa es el EITI? Es una iniciativa, es una plataforma para promover la rendición de cuentas por los pagos que hacen las empresas extractivas, mineras, hidrocarburos, hacia el Estado, por explotar los recursos naturales del país. Nosotros hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo en esta plataforma que cuenta con 12 principios, principalmente, y lo voy a resumir rápidamente, es transparentar, publicar los flujos financieros que se generan por la extracción de los recursos naturales y a la misma vez estos flujos financieros asegurar que están alineados con los intereses del desarrollo nacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente como parte del trabajo que hace la Comisión Nacional? Para empezar, la Comisión, como toda la estructura del EITI, está formada por 3 actores principales: las empresas, la sociedad civil y el gobierno. Como organización tiene objetivos muy claros de lo que deben hacer para que se implemente esta herramienta, esta plataforma en el país. En el Perú está compuesta por la representación del viceministro, del Ministerio de Energía y Minas, que la preside a través del viceministro de Energía. También participa en especial como parte de la Secretaría, la Dirección General de Gestión Social del Ministerio, y también nos acompaña como parte del Estado el Ministerio de Economía y Finanzas. Por parte de la sociedad civil, en este momento están representados desde la organización DAR y también Cooperación, así también como la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico como representantes de la academia. Finalmente, en el caso de las empresas o del sector empresarial, en todo caso, está la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, está Southern Perú Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde, y también por el lado de hidrocarburos, Repsol y Pluspetrol. Tenemos nosotros en la estructura del EITI 2 componentes muy importantes, dos pilares, si se quiere. Uno es el tema de cómo es que se manejan estos flujos que ya les he mencionado, y el otro es la validación. El primer componente es el de los estudios de transparencia. Anteriormente estos se conocían como estudios de conciliación. ¿Por qué razón? Porque lo que hacían era conciliar la información de lo que las empresas informaban que habían pagado al Estado por las obligaciones que se tenían por la extracción de los recursos naturales, y por otro lado el Estado que informaba cuánto había recibido de parte de las empresas. Esto ha sido el corazón del EITI desde su inicio, y esto ha llevado a que el EITI se convierta en una herramienta importante de información que ayude a una mejor gobernabilidad justamente de este sector y en general del manejo de los recursos naturales en el país. Sin embargo, esto no es únicamente
sencillo si es que se piensa de que la información es de una sola parte. Para esto nosotros tenemos que contar también con una seguridad de que la información que se está presentando es información confiable. Para esto entonces entra el segundo pilar, que es la validación. Y la validación es hecha por una entidad externa, en este momento la hace la misma Secretaría Internacional de Leiti. ¿Por qué? Porque aquí, a través de la validación, lo que se quiere garantizar es la calidad de la información divulgada, así también como el impacto positivo que pueda tener el Leiti en la gobernabilidad de un país. Bien, en el Perú, nosotros tenemos que resaltar que fuimos el primer país en toda América, no solamente en América Latina, en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, fuimos los primeros en recibir la calificación de país cumplidor. Y en ese sentido hemos llevado un liderazgo, trayendo siempre una posición muy proactiva en la implementación del Leiti. El Leiti transparenta los pagos que se hacen por impuesto a la renta, por regalías y derecho de vigencia. Y también estamos siendo pioneros a nivel internacional en llevar esta iniciativa, esta plataforma, a niveles subnacionales, en este caso a gobiernos regionales. Tenemos a la actualidad 6 estudios de transparencia que se han realizado, que cubren de manera bastante detallada, precisa y clara los años, los flujos financieros en este terreno de las actividades extractivas minero-energéticas desde el 2004 hasta el 2016. Nosotros, como les decía, venimos trabajando ahora en un 7º estudio de transparencia para poder ser presentada. Tenemos algunos detalles que voy a abordar más tarde, pero quería resaltar el hecho de que están participando 19 empresas del sector de hidrocarburos. Esto representa casi el 98% de la producción hidrocarburífera, 42 empresas del sector minero, que representa prácticamente el 87% de la producción de extracción de minerales en el país. Muchas personas podrían preguntarse, oye, ¿por qué no 100%? Bueno, recordemos, por lo menos en el caso de nuestra minería, que tenemos un gran grupo de empresas pequeñas de la minería en pequeña escala que no están participando en esto. Es algo complicado, pero también el hecho de que tenemos una gran presencia de la minería informal y legal. Como les había mencionado, los estudios regionales, estamos ya en 14 estudios de transparencia regional, abarcando 5 regiones del país, y no nos hemos quedado en muchos de los casos solamente a nivel regional, porque también han participado 21 municipalidades provinciales de algunas de estas regiones, 26 distritales y también 8 universidades, porque recordemos de que el canon, por ejemplo, también es recibido por parte de la distribución recibida también por parte de las universidades. Bien, ¿en qué estamos trabajando actualmente como Comisión Nacional? Bueno, estamos en el proceso de elegir un consultor independiente para que realice el 7º estudio de transparencia nacional. Algo que es importantísimo resaltar es que nosotros, cuando trabajamos como Comisión Nacional, lo hacemos en estos 3 actores: empresas, Estado y la sociedad civil, y tenemos que concordar en a quién le encargamos que haga esta revisión, esta conciliación de información que les he mencionado. Entonces, lo importante para resaltar en el tema del EITI es que en el Perú, por lo menos, todo lo hacemos por siempre hemos llevado a cabo las decisiones por consenso. Estamos realizando acciones para levantar las observaciones de la última validación. Esto es sobre el estudio número 6. Son 3 observaciones que tenemos que levantar. Estamos trabajando en ello para evitar de que seamos sancionados.
Y aparte de eso, también estamos muy metidos en mejorar la forma como se transmite la información del EITI. Por eso, nuevamente, mi agradecimiento al Instituto de Ingeniero en Minas por permitirme ser portavoz de esta herramienta. Y hemos venido recibiendo y estamos recibiendo mucho apoyo de la cooperación internacional. Por ejemplo, USAID nos está ayudando mucho en el diseño de la automatización de los reportes para no hacerlos tan largos y tener tanta burocracia incorporada, sino más bien utilizar los mecanismos digitales que hagan que esta difusión sea mucho más puntual y mucho más rápida. Asimismo, también la cooperación suiza nos está ayudando mucho en la estrategia de comunicación, especialmente en 2 regiones, y también trabajando con la cooperación alemana, que nos está ayudando en un vínculo con Colombia para que tengamos un intercambio de experiencias que mejoren la implementación en ambos países del EITI. Dicho sea de paso, ya tenemos una presencia muy clara de otros países en América Latina. Por ejemplo, aparte de Colombia, tenemos a Argentina, tenemos a Guyana, también está Guatemala, Honduras y recientemente México, quien también nos está acompañando en esta implementación de esta iniciativa a nivel internacional. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué nos proponemos nosotros ahora con esto? El 2019, o sea, el año pasado, la Asamblea General de Ley aprobó un nuevo estándar, un nuevo conjunto de requisitos de información a ser levantada para poder cumplir con la implementación del EITI. Entre ellas, ustedes van a ver algunas cosas que antes eran poco consideradas, vamos a poner de esa manera. Por ejemplo, el tema de la contribución que se hace a nivel de sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, de los aportes que hacen las empresas en los temas sociales, en los temas ambientales. Algunos de los mecanismos, algunos de los elementos más importantes que resaltan en este nuevo estándar, tenemos, por ejemplo, que tenemos ahora que contar con información de los beneficiarios reales. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que directa o indirectamente controlan una empresa. O sea, ya no es solamente el nombre de una empresa, sino tenemos que saber quién está detrás de ella y hay que divulgarlo. También el tema de las divulgaciones sistemáticas, que ya les he mencionado, en los cuales nos está ayudando USAID. El tema de la información a nivel de proyectos, hoy en día esto es internacional, ya no se trata solamente de ser solamente información de un país. Hoy día, por ejemplo, el LME, que comercializa los minerales, está exigiendo de que se haga información de cómo se trabaja a nivel de proyecto, a nivel de país. También el tema de transparencia en contratos, mayormente eso está dirigido al sector hidrocarburos. En ese sentido, no estamos mal porque nuestro país desde hace muchos años publicita también los contratos que se firman entre las empresas y el gobierno. Así que en esto poder cumplir con el 1 de enero del 2021 no va a ser ningún problema. También está introduciéndose ahora el tema de género, por medio del cual se tiene que dar información sobre cómo está conformada una empresa, por ejemplo, cuántas mujeres trabajan en ella, si hay una diferencia, por ejemplo, en puestos de trabajo, hay una diferencia en el tema salarial, etcétera. Con esa información también se tiene que empezar a proporcionar para ver el equilibrio entre géneros. Los informes ambientales, esto también ha sido un tema que ya se había aprobado previamente, que para divulgar los pagos significativos que se hacen al gobierno por temas ambientales. Y últimamente también se está promoviendo mucho que se mire si estos pagos o esta incidencia ambiental puede resultar también en la necesidad de hacer pagos adicionales. Finalmente, la producción y las exportaciones hay que divulgarlas por empresa y por proyecto.
creo yo, que esto como punto final de la presentación, estamos tratando nosotros, fue un poquito rápido, estamos tratando nosotros de mejorar la comunicación. Desde que nosotros venimos trabajando en 2005 en la Comisión Nacional, uno de los grandes dolores de cabeza que hemos tenido siempre es ver de qué manera podemos trabajar en la difusión de lo que es esta herramienta. Especialmente en un país donde varios gobiernos ya han venido anunciando claramente su intención de luchar contra la corrupción, de extirpar la corrupción. Bueno, esta es una plataforma excelente para poder hacerlo, y no solamente por la información que requiere, sino por la propia estructura. Fíjense que nosotros venimos trabajando en esto de manera voluntaria, como empresas, como sociedad civil, como gobierno, y como les decía, por consenso. Entonces, creo que es un ejemplo de cómo realizar trabajo sobre el tema de lucha contra la corrupción. Tenemos que fortalecer el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas, que ha tenido siempre la presidencia de esto, y que necesitamos de su liderazgo siempre, porque al final el EITI tiene un mandato de país, no es para cada una de las empresas, no es para la sociedad civil, es para el país. Y tenemos también un trabajo por delante en los próximos meses muy fuerte para evitar que el Perú sea sancionado con una suspensión temporal. Esto sería terrible para un país que ha liderado esto en toda América. Así que estamos trabajando para levantar estas observaciones en la última validación. En ese sentido también nos lleva esto a terminar el proceso para hacer el 7º estudio de conciliación nacional. Estamos en esta situación de la cuarentena, por lo tanto es complicado. Y también uno de los temas importantes es seguir llevando esto a los gobiernos, a las regiones del país. Uno de los temas también que está muy vinculado a la difusión del EITI es que se trabaje con las regiones, que se trabaje con las municipalidades, porque entonces mayor cantidad de gobiernos y de personas y de funcionarios va a entender qué es lo que tenemos nosotros como herramienta para poder aprovecharla favorablemente. Esto es en líneas muy generales, muy rápidas, lo que es el EITI y lo que representa para el país como una gran oportunidad para poder ser más transparente y tener una mejor gobernabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Realmente una excelente exposición, sobre todo el alcance de la iniciativa. Y para complementar, digamos, vamos a pedir tanto a Epifanio Vaca como a Fernando Castillo que nos den sus apreciaciones respecto a la exposición. Bien, gracias Roberto. Voy a empezar, luego seguramente Epifanio, que está también conectado, lo va a poder hacer. Primero, saludar la iniciativa del Instituto de poder seguir promoviendo información real, veraz, y sobre todo que tenga sentido de oportunidad. En medio de estas jornadas de aislamiento, de cuarentena, nos es útil también para poder continuar con nuestros procesos de aprendizaje y satisfacer el interés de la ciudadanía o el sector que se encuentra interesado en estos temas. Yo quisiera dividir mi intervención, primero saludando esta presentación y haciendo tres análisis, tres capas, una en el plano internacional, en el plano nacional y los efectos en la región. En el plano internacional creo que es valiosísimo lo que Perú logró, lo que Perú en sus primeros años de esta iniciativa que tiene 13 o 14 años ya, todo el avance de haber sido país cumplidor, primer país en América, primer país digamos, en tener representantes en el directorio internacional, tanto de sociedad civil, empresa, Estado, ¿no? De hecho, Epifanio, Carlos y quienes hablan han sido en su momento cada uno miembro del directorio internacional. Pero ese liderazgo, que no solamente se reconoció por EITI, sino también por los entes que se dedican a ver transparencia en extractivas, el Banco Mundial, Transparent Global, Open Society, el Instituto de Recursos Naturales, Revenue Watch, etc., etc.,
han considerado el Perú como un país ejemplo en transparencia en extractivas. Eso, lamentablemente, hay un serio riesgo de venir abajo este trabajo conjunto de los tres entes por un aspecto que voy a pasar a desarrollar en el plano nacional. A nivel nacional, creo que lo que ha expresado Carlos en este viaje que le ha tocado hacer a la iniciativa a lo largo de estos años, cómo es que el apoyo que ha sentido de parte del ministerio ha ido cambiando. Hasta la ministra Ángela Grosjean ha habido de alguna manera un respaldo completo, ¿no? Rescatando y poniendo en valor también el esfuerzo que Guillermo Schilling y Ricardo Lavó hicieron poniéndose al hombro la conducción de la iniciativa. Esto sufre un estancamiento a inicios del año 2019 y estamos en una condición difícil porque la situación de que Perú sea descalificado y sea considerado como sancionado en su condición de país cumplidor y país implementador es una absoluta responsabilidad de un trámite estatal que esperamos pueda ser corregido también por el sector. Y el llamado a la reflexión se basa puntualmente en que, siendo una gestión que el presidente la enfoca fundamentalmente en un punto principal, en un eje sobre el cual gira sus demás actividades, que es la lucha contra la corrupción. Y la transparencia es el principal elemento para luchar contra la corrupción. Y yo recuerdo con el presidente Vizcarra, cuando él fue presidente de Moquegua, logramos sacar la primera iniciativa regional. Y fue el más comprometido en poderla implementar, y sin embargo hoy vemos que el mismo Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, ha dejado que estos aspectos de alguna forma no puedan tener la continuidad que en su momento tuvieron. Sería lamentable, yo particularmente no estaría tampoco muy satisfecho, pero lamentablemente las normas internacionales son así, es casi un hecho que el Perú va a ser sancionado. Yo creo que ese es un llamado también en el plano nacional. En relación a la posición de la sociedad civil, las empresas, creo que ha sido gravitante su apoyo, su esfuerzo, su dedicación. Hay que rescatar que el Perú no ha necesitado una ley que obligue a las compañías a transparentar. Estas voluntariamente lo hacen, abren sus libros, abren su caja, SUNAT entrega la información, y ha habido esa predisposición. Incluso en algún momento la llegada de las empresas de origen chino fue un problema momentáneo, pero hasta las empresas chinas en general están ellas también ya sujetas a lo que significa este ejercicio de transparencia. De manera que esta información valiosísima, que ha sido solamente recolectada hasta el año 2016, es imperativo que esto deba tener una tratativa urgente para que se pueda recuperar la información de los años 2017, 18 y 19. Lo decía al inicio, la información no solamente debe ser veraz, debe ser oportuna. Yo no me imagino un analista revisando en este momento información del año 2017 que ya la tiene en otros portales. Entonces, es importantísimo recuperar esa cadencia que se tuvo en un momento. Entrando al plano regional, el Perú es el único país en el mundo que hizo iniciativas consensuadas de empresa, Estado y sociedad civil a nivel de regiones. Y se estableció en las 5 regiones que efectivamente Carlos Aranda ha comentado. Pero luego se estancó también por cuanto los planes de ampliación a regiones sustentados y financiados por el Banco Mundial en su momento estimaban que el año 2019 debía incorporarse 2 más y este año 2020 2 regiones más para poder llegar a 7 y a 9 sucesivamente. La idea es que en algún momento todas las regiones donde hay minería, gas, petróleo, la población tenga la posibilidad de conocer no solamente cuánto es lo que las empresas tributan, sino también en qué se está ejecutando esos recursos, cómo es la calidad del gasto, realmente resuelve problemas de pobreza, realmente soluciona los problemas que la población reclama constantemente. Uno ve el canon de Antamina y no está en Guari, no está en San Marcos, está en Chimbote, en el estadio, porque obviamente los grandes bolsones electorales se encuentran en las grandes ciudades y las autoridades regionales y autoridades locales dejan de atender a las zonas en donde se desarrolla la actividad extractiva y estos recursos se trasladan hacia los segmentos en donde de alguna manera pues tiene mayor rédito político o electoral. Uno va a Iquitos, a Loreto, y encuentra que Andoas, 40 años de petróleo, su queja es absolutamente justa y dice, vivimos contaminados. Uno se pregunta cuántos dólares han sido invertidos de la explotación petrolera en estas localidades y lamentablemente todo ese dinero está en la ciudad de Iquitos, en distintas obras, pero en el lugar en donde se desarrolla la actividad petrolera no hay $1.
creo que con esto dejo mi primera intervención. Es importante que sigamos fortaleciendo el crecimiento de las iniciativas a nivel regional. Muchas gracias. Epifanio, ¿está conectado Epifanio? Sí, sí. Muy bien. Buenas noches. En primer lugar, agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas por esta invitación y un saludo a todos los participantes. Yo quisiera empezar señalando que una de las características interesantes de esta iniciativa, tal cual lo ha relatado Carlos, ha sido su implementación progresiva. Es decir, la idea en esta iniciativa es que debemos promover la transparencia a lo largo de toda la cadena de valor de la industria, es decir, desde la transparencia, desde cómo se asignan concesiones, contratos, pasando por la producción, los tributos que se pagan, qué se hace con esos ingresos, hasta llegar al uso de estos recursos. Entonces, el Leiti Perú... Se fue. Fue la... Sí. Epifanio, creo que se nos fue la comunicación con Epifanio, si Sistema nos apoya. En todo caso, Roberto, mientras Epifanio se reintegra, solamente para complementar los comentarios que ha dado Fernando, y a quien le agradezco, porque en verdad con él hicimos mucho este trabajo, nos tomó bastante tiempo en la Comisión Nacional poder llevar a cabo lo que él ha descrito, y su preocupación sobre el tema de la posibilidad de sanción obviamente es muy cierta, es muy real. Y esto, infortunadamente, tenemos que decir, tiene que ser levantado cuanto antes. Dentro de la asamblea, del directorio del Leiti, en más de una oportunidad yo he llevado una voz que ha sido apoyada por otros países sobre el hecho de que las validaciones que son sobre las cuales se basan pues nuestras notas al final, tienen que reconocer también las coyunturas políticas de nuestro país. Recordemos que en el Perú, desde el año pasado, venimos teniendo una serie de cambios, hemos tenido cambios de autoridades, hemos tenido situaciones políticas muy complicadas, y de alguna forma esto ha contribuido a que el proceso no tenga la velocidad y no tenga tampoco la atención que quizás yo he recibido. Sin embargo, nada ganamos obviamente llorando sobre la leche derramada, y lo que intentamos es justo tratar de levantar estas observaciones que he mencionado para evitar la sanción. Yo soy un optimista y convencido de que nunca se pierde la esperanza mientras todavía podemos hacer las cosas, y de lo que se trata no es sencillamente de cumplir con un documento, sino de demostrar de que la implementación de esta herramienta en el país está viento en popa, está bien hecha, estamos trabajando para mejorarla, y que lo haremos. O sea, vamos a ir haciendo mejoras en nuestros procedimientos, ¿no? Muy bien, Carlos, mientras Epifanio pueda integrarse, yo tengo a la vez comentarios o preguntas, ¿no? Y la primera, claramente, es que el alcance de estas iniciativas es realmente amplio, y lo hemos visto en tu presentación. Y a su vez, claramente, digamos, la información y la edición de documentos tiene que tener un soporte bastante importante respecto a, como se dijo, la transparencia. En este caso, para el manejo de toda esta información, compilación de información, traslado de esta información a un reporte, ¿cómo es que esta se va canalizando de modo que se mantenga, digamos, de cierta forma la independencia y transparencia de la data que se va, digamos, generando? Sí, bueno, como creo que de alguna manera lo detallé, pero voy a abundar en él.
Mira, la información que se recoge, como bien mencioné, es a través de esta entidad que es escogida, identificada y escogida por la Comisión Nacional. En el caso de casi todos los estudios que hemos tenido, ha sido una empresa reconocida a nivel nacional en temas de validación y de auditorías, hemos trabajado con ellos de la mano y a tal punto que incluso hasta los costos de sus servicios fueron bajando, porque prácticamente ya se convertía en una práctica cotidiana. Lo que sucede es que nosotros como empresas le escribimos, o sea, le facilitamos una carta a esta entidad para que ellos vayan a la SUNAT y a la SUNAT le digan: señores, yo necesito que me abran la casilla número tal, etcétera, etcétera, de todas estas empresas para poder recabar la información. Ellos son los que manejan la información en crudo, vamos a poner así. Y es a través de esa información que ellos hacen todo este análisis para saber si es que lo que las empresas mineras y de hidrocarburos dicen haber pagado al gobierno o al Estado de acuerdo a las normas vigentes, tributarias y otras, se complementa con lo que el Estado dice haber recibido. Curiosamente, en todos los años siempre ha habido una diferencia, pero una diferencia a favor del gobierno, o sea, del Estado. En pocas palabras, el Estado siempre mencionaba, o siempre salía de que el Estado había recibido más dinero de lo que las empresas habían dicho haber pagado. Esto era básicamente por un tema contable, o sea, hay cosas que pasan de un año a otro y una serie de temas ahí en los cuales no voy a entrar, pero en esencia se demostraba de que no había ningún tipo de error ni de contabilidad escondida ni nada por el estilo, sino más bien se demostraba de que se pagaban los impuestos, se pagaban todas las responsabilidades tributarias por parte de las mineras, de las empresas mineras, y también las de hidrocarburos. Esta información, esta data que tú mencionas, obviamente es parte de los estudios, o sea, los estudios, esta información es volcada en los estudios para que sea interpretada, para que sea explicada y la gente, la población pueda entender cómo es que los montos que dicen haber pagado las empresas sí están en las arcas del gobierno. El otro punto importante también, donde cae muy bien este tema de la información de la data, es cuando empezamos a ver ahora los temas a nivel regional. ¿Por qué? Porque el regional no es un tema de pagos de las empresas hacia los gobiernos regionales, porque eso no se da, sino más bien es cómo los dineros que son distribuidos hacia los gobiernos regionales son utilizados por los gobiernos subnacionales. Qué tan eficazmente, qué tan eficientemente son utilizados estos fondos. Ahí la riqueza de lo que el EITI ha planteado para el país. Muchas gracias. Quería pedirle a los participantes que, digamos, puedan participar con las preguntas, pero referidas claramente a la exposición. No sé si Epifanio estás con tus comentarios antes de empezar a las preguntas. Sí, disculpen, creo que se fue mi intervención, no sé en qué momento, pero lo que yo quisiera señalar en adición a lo que he señalado es que creo que hay tres desafíos principales que el EITI Perú tiene que enfrentar lo más pronto posible. Uno es el de concluir el diseño del sistema en línea para la elaboración de los estudios de transparencia. ¿Por qué esto es importante? Porque nos va a permitir tener oportunidad, es decir, vamos a tener datos más actualizados porque el estudio actual del sexto estudio trae información al 2016 y eso ya es historia. Entonces necesitamos publicar datos más recientes y para eso es bueno avanzar en esta automatización y para ello necesitamos más interés y más liderazgo del Ministerio de Energía y Minas. El segundo es salvar al Perú de la suspensión que es casi inminente. Para ello hay que lograr hacer de manera, digamos, oportuna, rápida, el séptimo estudio
digamos, y también avanzar en los compromisos ligados a la validación que Carlos Aranda ha señalado, que tienen que ver con tener un datamart, es decir, una plataforma para publicar los gastos sociales y ambientales del sector hidrocarburos. Hoy en día existen solamente el sector minero. Y finalmente, un desafío final es, acorde con el estándar del año 2019, sacar adelante la transparencia de los gastos sociales y ambientales, es decir, que esta iniciativa también publique los gastos sociales que hacen cada empresa y también los gastos ambientales. Y finalmente, como Fernando Castillo señalaba, ampliar, profundizar la descentralización del EITI a más regiones, cosa que ahora también está relativamente paralizada. Muchas gracias, Epifanio. Justamente una de las preguntas de Richard Javier Maquera Quispe es: ¿se tiene planeado descentralizar el EITI? La pregunta para Carlos y si quiere intervenir Fernando, Epifanio, bienvenidos. Bueno, sí, claro, o sea, nosotros nos propusimos esto ya hace una buena cantidad de años, de que este esfuerzo no podía quedarse solamente en mirar cuánto dinero pagaban las empresas y cuánto recibía el Estado, porque al final todos los años iba a salir prácticamente lo mismo. Es hecho, tenemos 6 estudios nacionales donde prácticamente ha salido eso. O sea, no hay manera de que alguien pueda venir a decirnos hoy día que alguien está engañando, y por varios motivos, ¿no? Primero, porque es la Comisión Nacional la que ha encargado esto en un tercero, o sea, no ha sido una de las partes, sino los 3 en conjunto. Y segundo, porque se tiene acceso a toda la información de la propia SUNAT. Entonces, en ese sentido, yo creo que queda claro. Segundo, la idea de llevarlo a los gobiernos regionales también es porque, de alguna manera, ya el pensamiento del EITI ha evolucionado, que no solamente es una conciliación de pagos, sino también es, oye, cómo se viene utilizando el dinero. Y eso creo yo que es, como decía hace un momento, la riqueza que se trae por parte del Perú al EITI. Y somos, como bien dijo Fernando, el único país a nivel mundial que está llevando la plataforma, la experiencia del tema de transparencia a través del EITI a niveles subnacionales. Tenemos para demostrar esto, para llevar, eso es parte también un poco la idea del trabajo de intercambio de experiencias con Colombia, porque ellos han hecho algo parecido, pero no es tan sólido como el trabajo que tiene el país. Ahora, ¿vamos a crecer? Sí. El tema está siempre por el lado de interés de los gobiernos regionales, de querer trabajar, de querer incorporarse a esta herramienta. En ninguno de los casos nosotros hemos impuesto que ingresen a esto, sino más bien que haya un interés propio. Esto pasó con las dos regiones piloto que tuvimos, que fueron Piura y Moquegua. Es más, el propio presidente Vizcarra, que en aquel entonces era presidente de la región Moquegua, se encargó de llevar esto hacia Moquegua y se involucró, o sea, él personalmente se involucró, asistía a las reuniones porque le parecía una excelente forma de poder demostrar a la población cómo es la mejor manera de utilizar los recursos que se reciben. Entonces, sí, la respuesta clara y contundente, sí, vamos a seguir llevando esto. Hay otras regiones que tienen tanto minería como hidrocarburos que necesitan también involucrarse. Yo saludo que, por ejemplo, Apurímac, que recién está empezando a tener presencia minera fuerte, se haya sumado a esto, porque nos da la oportunidad de empezar el proceso prácticamente desde cero, si se quiere calificar, ¿no? De acuerdo con Carlos, yo quisiera añadir un breve comentario sobre ese aspecto. Las regiones que ya había una decisión en la Comisión Nacional que habría que incorporar son Cusco, Cajamarca, La Libertad y tal vez Ancash. Sin embargo, para que este proceso avance, siempre es necesario el liderazgo
del sector. Yo tengo conocimiento, estoy participando directamente en el Cusco, por ejemplo, ya está en camino una ordenanza regional para que el EITI pueda crearse en esta región que tanto hemos anhelado, digamos, desde los tres sectores. Sin embargo, para que eso se concretice, hace falta ese interés y ese liderazgo del sector que hoy no veo. Epifanio ha mencionado Cusco y efectivamente, como lo dije en mi primera intervención, y respondiendo a la pregunta, si está planificado seguir descentralizando, en los planes está. En los documentos de trabajo se encuentra, y se encontrará proyectado incluso 2 regiones por año. 2 regiones del 19, 2 regiones del 20 y 2 regiones del 21. De manera que al bicentenario llegáramos con 11 regiones con iniciativas de transparencia regional, que eso ya ponía más del 50% de los territorios en donde se desarrolla minería, gas o petróleo, se extrae, hubiera este ejercicio de transparencia. Y es importantísimo porque no está de más comentarlo, mucho de esto ha sido cuestionado, la calidad del gasto, los recursos, cómo están siendo utilizados por los gobernantes locales y regionales. Epifanio mencionaba Cusco. Cuando uno va a Chumbivilcas, una de las provincias altas vecina de Espinar en Cusco, olvidada, tierra de los llamada de los bravos corilazos, cuando llegaron los recursos provenientes de la actividad minera, una empresa canadiense, altos estándares de responsabilidad social como Hudbay está operando allá, lo primero que hicieron las autoridades con el dinero recibido fue construir la pista de caballos. Nadie pensó en la salud, en la educación, en las condiciones de vida, la anemia. La pista de caballos. Y eso nos hace recordar los momentos pues, en que se han construido estadios para 10.000 personas cuando la población llega a 5.000, edificios, centros cívicos que se utilizan un día a la semana, plazas de toros que se utiliza 4 días al año. Entonces, estos ejercicios de transparencia regional son determinantes. Pero como lo ha dicho Epifanio y también Carlos, esto no va a suceder si es que no hay un compromiso serio y real de parte del aparato público, tanto nacional como regional. La sociedad civil en regiones está ávida de poder contar con esta plataforma activa. Es hoy un esfuerzo que en la práctica ha sido abandonado por el sector estatal. Yo sé que es algo duro de digerir esto, pero esta paralización que han sufrido estos planes está haciendo correr el riesgo que no solamente la iniciativa no crezca, sino que algunas regiones están con la intención de, bueno, pues si no hay un compromiso real del gobierno nacional, probablemente empecemos a cerrar iniciativas en regiones. Eso sería mucho peor y ojalá no se produzca. Creo fundamentalmente que el éxito de poder contar con un esfuerzo de transparencia está en que el ciudadano de a pie conozca en qué se ejecutan sus recursos. Es correcto. Bien, tengo la pregunta de Barovi Pinti, son 3 preguntas, y lo que pregunta es, ¿cómo piensan hacer para que los estudios de transparencia regional se sigan haciendo? ¿Qué entidad los financiará? ¿Qué institución correrá con estos costos? Gracias, Roberto. Yo puedo responder esa pregunta, si me permiten. Hasta hace poco era el Banco Mundial quien apoyaba el financiamiento de los estudios regionales. Yo entiendo que cuando estaba Guillermo Schino y Fernando precisamente en el sector, se logró no solo poner el EITI en el ROP del sector, sino también asignarle un presupuesto. Y yo creo que ese costo puede tranquilamente asumirlo el Estado, porque si sacamos adelante la automatización de estos procesos, los costos van a disminuir sustancialmente. Quisiera hacer referencia a que actualmente, además de este proyecto de automatización del EITI, está prácticamente listo el proyecto que está llevando adelante el BID con el mismo Ministerio de Energía y Minas, que se llama el mapa del Perú País Minero, el mapa de inversiones Perú País Minero, apoyado por este organismo internacional que da abundante información sobre qué se hace con el dinero del canon y las regalías, tanto mineras como hidrocarburíferas. Entonces, yo creo que hay cooperación internacional que está apoyando, hay varias iniciativas
Y insisto en que el factor que en este momento está fallando para que todo esto no nos permita nuevamente retomar ese liderazgo en esta iniciativa es el sector público. Entonces yo también hago, digamos, desde aquí un llamado a los responsables del sector para retomar el trabajo que se hacía antes, y eso es totalmente consistente, lo decía bien Fernando Castillo, con un gobierno cuya bandera principal es la transparencia y la lucha anticorrupción. Okay. Sí, yo quiero añadir a lo que dijo Epifanio, porque con él hemos sufrido nosotros una situación parecida previamente, cuando de alguna forma empezamos a ver una ausencia de parte del gobierno en esto, y fueron fíjense, la sociedad civil conjuntamente con las empresas las que empujamos para que esto permaneciera como un instrumento importante en la vida de la extracción de los recursos naturales en el país. Afortunadamente conseguimos financiamiento para esto, pero lo que tenemos que tener claro, y coincido con Epifanio, de que una vez que tengamos ya la información esta automatizada, etcétera, va a ser mucho más fácil, porque en las últimas, por lo menos los últimos 4 directorios en los que he participado del EITI internacional, el gran debate de muchos países es ¿quién me financia los estudios? El Banco Mundial y la cooperación internacional, que están representadas también en el directorio, ya están empezando a ser mucho más quisquillosos, digamos, en la manera como financian esto. Por ejemplo, el Banco Mundial, que antes soltaba dinero para hacer estudios, etcétera, y para financiar también este tipo de esfuerzos, hoy en día ya está utilizando sus fondos solamente para financiar aquellos proyectos específicos. En nuestro caso, por ejemplo, sería el tema de la difusión, una mejor difusión del EITI. O sea, pero un proyecto específico sobre difusión. Hay situaciones en las cuales también ellos han salido a decir que solamente van a financiar aquellos países que económicamente, frente a los demás, estén en peor posición. Infortunadamente, el Perú es víctima de su propio éxito en ese sentido, porque hoy en día, frente a otros países, económicamente estamos mejor. Entonces, ya no estamos en la primera parte de la lista para recibir fondos. Pero es una pregunta que verdaderamente se sigue haciendo. Yo coincido con Epifanio que la mejor salida es hacer esto de una manera automatizada. Los costos son mucho más bajos, es básicamente el mantenimiento de la plataforma digital, y si es que el consenso de la Comisión Nacional aprueba de que los fondos salgan del gobierno, yo creo que no habría ningún problema. Muy bien, tenemos una pregunta de Alfonso Elejalde, que habla de financiamiento orientado a pequeña y mediana minería. Yo quisiera refrasear la pregunta de Alfonso Elejalde y decir si es que la pequeña minería, ¿no es cierto?, está incorporada dentro de, digamos, el alcance de estas iniciativas, ¿no? Esta es una muy buena pregunta, y le voy a pedir tanto a Fernando como a Epifanio que complementen mi respuesta, porque es una pregunta que no es sencilla de responder, principalmente porque, en este momento el EITI tuvo un gran éxito porque las empresas que estamos participando, estamos todas, o casi todas por lo menos, agremiadas en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. El problema de trabajar ahora con agrupaciones que son mucho más numerosas y atomizadas requiere que haya un trabajo de hormiga para poder levantar toda esa información. No digo que sea imposible, sino que es difícil. En algún momento nosotros vamos a tener que hacerlo, como bien he mostrado. El 87% de la producción está participando en el EITI. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa con el otro
13%. Entonces tenemos que tener en claro cómo empezamos a incorporar esa otra sección que creo yo que tiene una producción importante también para el país. Sí, complementando lo que ha señalado Carlos, efectivamente ese es un tema que se ha discutido varias veces en la Comisión Nacional, la incorporación de la no solo pequeñas, sino algunas de las medianas empresas también. Y ahí desde sociedad civil nosotros lo que hemos planteado es, o ha estado planteado la discusión, si para lograr esto posiblemente tendría que sacarse una norma que haga obligatoria la participación de las empresas en la iniciativa, cosa que es controvertida porque hasta ahora las empresas participantes la hacen de manera voluntaria y eso tiene un valor importante. Entonces, es posible, creo yo, incorporar a todas, pero no veo lograr este objetivo si esto no se hace obligatorio. Bueno, en el Perú, en operaciones de mediana y gran minería, no estoy tocando la pequeña todavía, hay entre 340 y 350 compañías que operan. Las más conocidas son 20, 30, que son las que concentran digamos, la gran producción. Sin embargo, hay unas 300 y tantas más que están en el rubro de mediana minería. Y a nivel de pequeña minería, esta está pues regentada por los gobiernos regionales. Sin embargo, todo esto pasa por un tema presupuestario. Carlos Aranda decía, bueno, esto es bastante complicado, y Epifanio tiene toda la razón si entramos por el lado legal. Por el lado legal se pierde esa riqueza que tiene este país como único, uno de los pocos en el mundo que el tema es absolutamente voluntario, y esa voluntariedad de las compañías no ha cambiado en ningún momento, por lo tanto no ameritaría tener una norma coercitiva. Y sí, volvería un poco a las respuestas de la pregunta anterior, es el tema presupuestario. Fíjense, cuando se han elaborado los informes anteriores, los que están publicados, muchas de las compañías ahí presentes, caso Río Tinto, Anglo American, no tenían en ese momento por lo menos operaciones. Río Tinto hasta ahora no lo tiene. Y son exploraciones. Y siendo exploraciones, mostraban pues su voluntad de ser parte del informe y eran parte de lo que se podía dar, porque ellos también hacen pago por derechos de vigencia, algunos otros elementos que también se analizan dentro del informe. Y se atendió. Yo creo que esto pasa por un ejercicio presupuestal. Y como decía un amigo mexicano, dinero hay en los bancos. Hoy la situación del presupuesto del Estado permite, para los resultados y objetivos que se logra con esta iniciativa, costear estas y las demás iniciativas regionales. Fíjense, Epifanio comentó algo importante. Durante la época de Guillermo Chino, a mí me tocó armar un presupuesto y se aprobó, y como digo y lo repito, fue Guillermo y Ricardo Labó quienes se pusieron esto al hombro, y bueno, luego vino Miguel Chausti y en muy poco tiempo me tocó coordinar con él, pero igual su posición siempre fue colaborativa. Pero esto no ha resultado igual a nivel de los ministros, porque si uno pasa a mí me ha tocado de Jorge Merino, Eleodoro Mayorga, Rosa María Ortiz, Gonzalo Tamayo, Cayetana Aljovín, Ángela Grossin, hasta Ángela dio todo una preocupación. Recuerdo que Ángela bajaba a las reuniones de la Comisión Nacional y la Comisión Nacional funcionaba con un ministro de Estado. Y había ni siquiera una preocupación personal de cómo estaba caminando la iniciativa. Y todo el respaldo. No olvidemos que el Perú ha sido sede de una conferencia global, en donde el Estado peruano invirtió casi 2 millones de soles en su organización, porque tenía ese compromiso, tenía esa convicción, esa firme vocación por apoyar estos ejercicios de transparencia. Y le tocó a Rosa María Ortiz liderar parte de este esfuerzo que se hizo con la Comisión Nacional. Y fue pues el Perú sede en su momento de la visita de cerca de 70 países y de 35, 36 ministros de minería de todo el mundo, ¿no? De manera que sí quisiera centrar en esto, que este tipo de incorporaciones pasa siempre por un ejercicio presupuestario, ¿no? Y que, digamos, los recursos existen. Estamos hablando de 1 o 2 millones de soles. Eso, como dicen los chinos, es el pelo de un gato para un presupuesto como el nuestro, ¿no? Tenemos tiempo para una última pregunta. La disculpa del caso a quienes tienen otras
tiene más preguntas, lo podemos canalizar a través del instituto. Y esta pregunta me parece interesante. Sí es una preocupación que la mediana minería no esté, digamos, dentro del alcance, y bueno, la pequeña minería, ya lo mencionaron ustedes, es mucho más atomizada. La pregunta de Rafael Armas es, dentro del programa de trabajo del EITI, ¿está considerado la socialización a nivel regional en forma periódica, que es una forma de comunicar adecuadamente? Sí, sí, cada... si me permiten, perdón. Precisamente Sí, adelante, desde el adelante, Grupo Propuesta Ciudadana, en este momento estamos llevando adelante un proyecto que es apoyado por USAID, que tiene como finalidad esa, la de salvar, digamos, el talón de Aquiles al que Carlos Aranda ha hecho referencia en algún momento de su participación. Tenemos una estrategia ya bien definida para, utilizando distintos medios virtuales, presenciales, llevar esta información de la manera más comprensiva posible a la ciudadanía, es decir, que un ciudadano que esté en Arequipa conozca desde cuánto ha sido el impuesto a la renta, las regalías que han pagado las empresas que operan en ese territorio, que esos ciudadanos conozcan cuánto dinero recibe el gobierno regional, la universidad, las municipalidades y finalmente qué están haciendo con ese dinero. Y eso es factible, insisto, lo vamos a hacer a través de medios virtuales, a través de una página muy potente que se está diseñando para la iniciativa, y también a través de las webs de los gobiernos regionales participantes, así como de las instituciones de la sociedad civil y las empresas que en cada una de las 5 regiones vienen participando. Sí, y quería solamente añadir, Roberto, si me permites, esto. Además, en cada uno de los esfuerzos regionales, uno de los elementos de los cuales se busca incidir es que los propios gobiernos también realicen un trabajo de difusión de esto. Les conviene, porque de alguna forma, entonces, ellos se muestran ante su público, ante su población, como gobiernos que son transparentes, ¿no? Muy bien, realmente agradecerles a ustedes por su excelente presentación. Claramente quedan muchos temas pendientes, y claramente el esfuerzo de poder tener una medida transparente y que a su vez pueda llegar, digamos, con información, digamos, adecuada a tanto a las regiones. Muchas de las preguntas han ido a eso, remarca la importancia, digamos, de este esfuerzo que se está haciendo, y que claramente requiere un mayor apoyo del sector en cuanto a que el beneficio de que un comunero, un estudiante, un ciudadano de nuestras regiones conozca los aportes de la minería, conozca qué hace la minería en buenas prácticas y que conozca cómo es que la generación digamos, de valor se va transmitiendo en esta cadena, como se mencionó. Realmente les agradecemos a los tres, a Carlos, nuestro profesor principal, Epifanio y Fernando, y reiterar a nuestros asistentes, a los que están conectados, pues el Instituto va a seguir con el esfuerzo de llevar tanto, digamos, los cursos periódicos que estamos teniendo, que han tenido muy buena aceptación, y sin más, invitarlos al próximo jueves minero, que será el 16 de abril, donde estará la presentación del libro Campesinos y Mineros, a cargo del señor Luis Novaes. Contaremos con la participación de los comentarios de Miguel Palacín, Leonor López y Roque Benavides. Sin más, agradecerles a ustedes y muy buenas noches, muy amables. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches. Gracias.